Hermanos con todos, muy buenos días. Esperando se encuentren muy bien. Vamos a comenzar este estudio en donde vamos a tratar de buscar el mensaje, encontrando a Cristo en sus sagradas escrituras. Me acompañen ahí en donde estén, ya sea de rodillas, paraditos, con una oración. Comenzamos, hermano. Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este amanecer, por la bendición más bonita que es la vida. Gracias, Señor, porque nos prestes ese aliento para seguir, Señor, teniendo esta oportunidad de dar los estudios, para encontrarte, Señor, y para encontrarnos, Señor. Danos la concentración, danos, Señor, de tu sabiduría, derrama tu espíritu entre nosotros, también para los hermanos, para que puedan comprender este estudio, para que puedan, Señor, dar este mensaje y para también ponerlo en práctica. Señor, acompáñanos y pues en el nombre de tu Hijo Jesús comenzamos. Amén. Para el día de hoy, lunes 3 de abril, el título es En los días de los patriarcas. La pregunta: ¿cómo los patriarcas comprendieron debidamente el Evangelio? Leemos el texto bíblico, Gálatas, versículo 3, 8 y 16. Gálatas 3:8. La Escritura, previendo que por la fe Dios justificaría a los gentiles, de antemano anunció el Evangelio a Abraham, al decirle: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Versículo 16. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice a sus descendientes como si hablara de muchos, sino de uno solo, a su descendiente, que es Cristo. Bueno, la Escritura dice que por la fe Dios justificaría a los gentiles. Sabemos que los gentiles, estos son los que son ajenos a la religión, en pocas palabras los paganos, y Pablo habla bastante acerca de ellos, que fueron ellos los que rápidamente encontraron la justicia, que fue por la fe, mientras el pueblo judío permanecía por obras y no la pudo encontrar. También el 16 nos dice que la promesa fue hecha a Abraham mediante Cristo, el Mesías, la promesa del Espíritu, ya que sabemos que el reino de Dios es espiritual, tanto como la ley. También la promesa de la redención la encontramos, la redención de la maldición de la ley, ya que la maldición de la ley consiste en la pena de muerte por haber pisado la ley de Dios. Nos libra de la condena, y con eso no se anula la ley, como muchos creen, ¿no? Por lo contrario, se confirma que está en vigencia. Y también tenemos la herencia de la tierra de Canaán, en este caso la Canaán celestial que vendría a ser. Vamos a leer el testimonio. Cristo fue el Redentor del hombre en el principio del mundo, en igual grado en que lo es hoy. Antes de revestir Él su divinidad de humanidad y venir a nuestro mundo, el mensaje evangélico fue dado por Adán, Set, Enoc, Matusalén y Noé. Abraham en Canaán y Lot en Sodoma llevaron el mensaje, y de generación en generación fieles mensajeros proclamaron a aquel que había de venir. Palabras de vida del Gran Maestro, página 97. Entonces damos la respuesta para cómo los patriarcas comprendieron debidamente el Evangelio, llevando fielmente el mensaje de generación en generación. Siguiente pregunta. ¿Cómo Abraham fue considerado justo delante de Dios? Texto bíblico, Romanos 4, del 1 al 3.
Entonces, ¿qué diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no ante Dios. Pero, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. También Romanos 3:20. Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, ya que por la ley se conoce solamente el pecado. Gálatas 3:6 y 11. Gálatas 3:6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. 11. Es claro que por la ley ninguno se justifica ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Amén. Entonces quizás podemos comentar un poco. Estos versículos nos llevan a entender de que solamente nos justifica la fe mediante Cristo. Es claro, dice, que por las obras de la ley ninguno es perdonado ante Dios, porque si no tendríamos de qué jactarnos. Esto quiere decir que tengo que hacer obras para yo ganarme la salvación, no, sino que a la cruz yo tengo que ir sin nada de qué jactarme, ya que la justificación viene solamente por creer en Jesús al verlo en la cruz, ¿no? Sí. El testimonio dice, si el hombre no puede por ninguna de sus buenas obras merecer la salvación, entonces esta debe ser enteramente por gracia, recibida por el hombre como pecador porque acepta y cree en Jesús. Es un don absolutamente gratuito. Fe y Obras, página 18. Damos la respuesta entonces. ¿Cómo Abraham fue considerado justo delante de Dios? Por la fe en Cristo. Tercera pregunta. ¿Cómo puede un pecador ser considerado justo hoy en día? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Ya. Porque por gracia habéis sido salvos por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gálatas, versículo 2, capítulo 2, Ya. versículo 16 y 21. A ver, el 16. Sabemos que el hombre es justificado no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante Dios. Versículo 21. Luego, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? Pregunta Pablo y se responde, de ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia vendría realmente por la ley. También tenemos el mismo libro de Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, lo que vale es la fe que obra por amor, dice aquí Pablo. Amén. Voy a comentar un poquito el versículo 21, porque este versículo a veces es un poco confuso. Acá nos da a entender que la ley no es contraria a las promesas. ¿Cómo así? La ley solamente acá nos da a entender Pablo que nos hace ver la necesidad de la promesa del Espíritu, ya que la ley es espiritual como comentábamos, y también la ley nos hace conocer la pecaminosidad, nos hace sentir de un Salvador, nos lleva a Cristo para ser justificados mediante la fe. No la anulamos como muchas veces se cree, sino que confirmamos como estábamos comentando. Leemos el testimonio. Por fe, el pecador puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada
en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe, perdona y justifica el alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como a su hijo. De esta manera, la fe es imputada a justicia. Mensajes selectos, tomo 1, página 430. Damos respuesta a la pregunta: ¿cómo puede un pecador ser considerado justo hoy en día? Mediante la fe, pero tiene que conocer la ley para ver su necesidad de un Salvador. Bien. Seguimos leyendo el testimonio. No existe el contraste que frecuentemente se afirma que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, entre la ley de Dios y el Evangelio de Cristo, entre las ordenanzas de la dispensación judaica y la cristiana. Cada alma salvada en la primera dispensación fue salvada por Cristo tan ciertamente como somos salvados por Él ahora. Comentario bíblico, comentarios de Elena G. de White, tomo 6, página 1061. Seguimos con el testimonio. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham. ¿Qué es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús? El evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Mensajes selectos, tomo 1, página 1077. Leyendo todo este comentario, se va a dar un pequeño resumen sobre este estudio para poder tener comprensión sencilla. Bueno, el título del estudio se llama en los días de los patriarcas. Y como lo vemos, ¿no? Todo lo que hemos leído es en base a lo que escribe Pablo. Ciertamente Pablo es el escritor que hoy en día es el que más se ha malinterpretado, aunque la misma escritura también lo encontramos en Segunda de Pedro, Pedro esto reconoce que entender a Pablo es difícil, y Pedro es una persona que convivió con él. Sabemos que él de repente lo escribe, ¿no? Quizás puedo leerlo por acá. Dice, en todas sus cartas habla de eso. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender, dice Pedro, hablando de Pablo, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Entonces, comprender a Pablo no es sencillo, pero Pablo explica a Pablo, siempre se ha dicho eso. Entonces, cuando Pablo habla de gracia, habla de fe, entonces el mundo cristiano de hoy en día muchas veces se ha creído que la ley ha sido anulada en la cruz y que por gracia somos salvos. Ciertamente es así, pero la gracia no ha venido después de la cruz, sino que la gracia siempre ha sido desde la caída del hombre. Se le ha dado tiempo de gracia para volver a ser hijos de Dios nuevamente. La gracia no es infinita como muchos creen y como personas que a veces conversamos también. Dios es infinito, su trono es infinito, pero la gracia ciertamente es una puerta que tiene que cerrarse en algún momento. El tiempo para volver a ser hijos de Dios es determinado, hermanos, no es infinito. Entonces, Pablo lo que da a entender aquí es de que la ley está en vigencia, porque él mismo dice que a través de la ley se conoce el pecado. La ley son 10 preceptos que nos hacen ver a nosotros la necesidad de un Salvador. No es que yo veo la ley y digo, bueno, me pongo a derecho por mí mismo. Sería una justificación mediante las obras, como dice él. Y no serviría, porque entonces Cristo, ¿dónde lo dejaríamos, no? Nosotros tenemos que llegar a la cruz, ya sea con obras que hayamos hecho quizás, pero hay que recordar que eso no cuenta. Y si es que tuvimos obras por ahí,
no cuentan, como les repito. Tenemos que llegar a la cruz prácticamente vacíos. Debemos llegar con lágrimas de arrepentimiento al saber de que por nosotros en sí no podemos librarnos de la condenación de la ley. Y no porque la ley sea mala, sino que es justa, es santa, es justa porque es recta. Entonces nosotros no podemos mostrarle a la ley una rectitud. Esa rectitud alguien se nos adelantó por nosotros porque sabía que nosotros no lo podíamos hacer, y es Cristo. Entonces cuando uno va a los pies de Cristo, la justicia que Él le mostró a la ley, esa rectitud, a nosotros se nos es atribuida. Pero no se nos dice ya, Dios no dice te perdono y sigue pecando, sino como Jesús decía, estás perdonado, ve y no peques más. Sabemos que para ir a Él también tenemos que conocerlo, ya que la fe proviene de Él, como dice, Él es el autor y Él también la perfecciona en nosotros. ¿Y cómo la perfecciona esa fe en nosotros? Mediante las obras, porque la fe se perfecciona mediante las obras, pero no por nosotros, sino que Él mismo tiene que estar obrando en nosotros para que se pueda perfeccionar. Entonces, cuando uno lee las Escrituras, hermanos, vemos que por nosotros de por sí es difícil que tengamos algo bueno. Nuestra justicia totalmente es contraria a la ley de Dios, no se sujeta, pero Cristo nos da de su fe, nos da de su amor, nos da de todo lo que nosotros en realidad no tenemos. Justicia, como dice acá mi esposa, nos da gracia. Entonces, el mundo cristiano hoy no lo entiende. Hablan de fe, pero una fe sin obras que sería muerta, como les dice la Escritura, no la han comprendido aún. Quizás hay otros que quieren ser justificados mediante sus obras. Dicen, para mí esto basta. Pero el estándar no eres tú, sino el estándar es Cristo, el modelo. Y la ley de Dios también, esos preceptos son como nos hacen ver el estado en que nosotros nos encontramos. Entonces vayamos a Cristo, con obras o sin obras, hermanos, no hay que jactarnos. Vamos a Cristo vacíos, dejemos ahí todas nuestras cargas para que podamos obrar mediante la fe y poder obrar por amor, no como muchas veces se cree, ¿no? A veces piensan que nosotros somos legalistas al hablar de ley. No es legalismo, sino que uno no guarda la ley para salvarse, sino que la ley nos ha mostrado nuestra pecaminosidad, y el guardar la ley es producto de que tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros. Amén. Amén, hermano. Entonces, hermanitos, se da por terminado este estudio, esperando pues que escudriñemos también cada uno si no hemos comprendido, y tengan un buen día.